Vamos a abrir en el libro de Proverbios, capítulo 11. Dice Proverbios 11, 28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. De allí nos pasamos al siguiente libro, que es el libro de Eclesiastés, y en el capítulo 2 vamos a tomar también un solo versículo, y es el versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Este es el tercer tema de una serie de 6 sermones titulada Manual para ser pobre y feliz. Los subtítulos de los 6 temas son: primer tema, una casa de cartón y un citatorio. El segundo tema, la cruz y un cheque. El tercer tema, que es el de hoy, el billete veloz. Cuarto tema, huaraches y zapatos de charol. Quinto tema, el túnel hacia la estabilidad. Sexto tema, felicidad contra contentamiento. Los 5 fundamentos en los que están basados los 6 temas son los siguientes. Vamos a ver la diapositiva ahí en pantalla. El primer fundamento: Dios quiere que sus hijos vivan una vida desahogada económicamente. Muchos cristianos tienen un concepto no solo equivocado, sino opuesto a esta declaración. Tienen la idea equivocada de que Dios vea bien que nosotros estemos pasando hambre, frío, que estemos sufriendo para estar completando el pago de la renta, que estemos carentes de muebles necesarios en el hogar. Aquellos cristianos a los que he llamado espiritualistas suelen tener esta idea equivocada de que Dios vea bien que sus hijos se vean con privaciones o se mantengan en una carencia constante. Sin embargo, este fundamento es muy revelador. Dios quiere que sus hijos vivan una vida desahogada económicamente. El segundo fundamento: Dios bendice condicionalmente a sus hijos en sus finanzas. La palabra condicional yo la he explicado en diferentes temas que he predicado, y no solamente son temas en cuestiones terrenales, sino la he explicado principalmente en cuestiones espirituales. Muchas bendiciones prometidas en la Biblia son condicionales. Son bendiciones que Dios quiere darnos, Dios promete darnos, pero no va a ser sin que antes el cristiano realice algo. Una vez que lo realice, entonces vendrá la bendición de Dios, porque es una bendición condicional. Y también el tema de las finanzas, el tema del dinero en esta tierra está condicionado por Dios. Si bien es cierto que Él quiere que vivamos desahogadamente, Él nos ayudará en nuestras finanzas siempre y cuando cumplamos ciertas condiciones. Tercero, las pruebas económicas no son un esquema permanente de vida. Esto nos ayudará a interpretar
correctamente la razón por la cual alguien ha vivido por años y años y años en la miseria, por la razón por la cual muchos constantemente emprenden un negocio y fracasan, intentan salir de una situación económica estancada y fracasan. Aquí está una respuesta, y no es el interés de Dios que durante toda nuestra vida aquí en la tierra económicamente estemos estancados. Por lo menos no es un plan divino. La explicación más bien va a estar en la pobreza consecuencial, como ya lo estudiamos, y no tanto en que Dios nos mantenga allí. Aunque claro, hay sus excepciones. Número 4, Dios ha determinado una cantidad de dinero fija para cada cristiano. No tendremos más de lo que se nos asigne. La parábola habla de 5 denarios, 2 denarios, 1 denario. Y la Biblia dice ahí en esa enseñanza que es Dios quien asignó la cantidad, esperando que en la medida que recibimos, cada uno de nosotros trabajemos con esa economía. El profeta William Marion Branham dijo que en el día del juicio se nos pedirá cuentas del dinero que recibimos aquí en la tierra. ¿Qué hicimos con todo el dinero? Si recibiste, hablando en dólares, en tu caminar en esta tierra, $500, ¿qué hiciste con ellos? Probablemente muy poco para toda una vida, pero si recibiste $10,000 o $100,000, ¿qué hiciste con ese dinero? ¿Cómo lo utilizaste? ¿Qué tanto utilizaste para el reino de Dios? ¿Qué tanto utilizaste para tu familia? ¿Qué tanto utilizaste para ayudar al pobre, al huérfano, a la viuda? Daremos cuenta de esa cantidad de dinero fija que se nos asigna a cada persona. Y quinto, el cielo maneja su economía independiente y diferente a la terrenal. Esto nos permitirá no usar pasajes bíblicos que hacen referencia a la economía celestial junto con pasajes bíblicos que tienen que ver con la economía que nosotros tenemos que administrar. En ocasiones diluimos los pasajes, como quien diluye los temas de predestinación con los temas de voluntad o libre albedrío. La voluntad humana no se puede diluir con la escogencia divina, son temas que se manejan independientes. De la misma forma es la cuestión de la economía celestial frente a la economía terrenal. Veamos lo sobresaliente de los 2 temas anteriores. Pasamos a la siguiente diapositiva. En el primer tema, vimos que hay pobreza consecuencial y pobreza predestinada. 2 tipos de pobreza que nos permitirán entender nuestra situación y al mismo tiempo planear nuestra situación financiera. Segundo, la pobreza predestinada tiene 2 razones: un propósito ministerial y evitar la perdición de un hijo de Dios, lo cual no se puede hacer mucho por este tema de la pobreza predestinada. No nos corresponde a nosotros encauzar la situación financiera en una situación como esta. El ejemplo que tomamos fue el ejemplo del Bautista. A Dios le plació apartar al Bautista de una vida económica desahogada, más bien decidió forjar su carácter, prepararlo para su ministerio a través del hambre, a través del frío, a través de las privaciones como ropa, techo y una familia. Las deudas innecesarias, mal planeadas e impagables son las que destruyen nuestra economía. Esto lo vimos también en el primer tema, deudas
innecesarias. Creo que este sería uno de los puntos más importantes de toda la serie. El corregir las deudas innecesarias, aquellos compradores impulsivos, aquellos que son controlados no por su razonamiento, sino son controlados por sus emociones, aquellos que no piensan, no sacan cuentas, no hacen cálculos, simplemente reaccionan ante el impulso. Creo que este es uno de los puntos más fundamentales para poder salir adelante en la economía. El trabajar en no hacernos de deudas innecesarias. Y cuarto, en el tema pasado, vimos que hay una tabla matemática de trabajo, forma e intervención divina, que determinará cuál es nuestra economía terrenal. Y esta tabla matemática la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Tenemos allí en la tabla 6 ecuaciones. Tenemos el trabajo eficaz equivale a riquezas. Trabajo pésimo equivale a pobreza. Trabajo eficaz más bendición igual a abundantes riquezas. Trabajo eficaz más maldición, pobreza. Trabajo pésimo más bendición, no existe esta ecuación. Trabajo pésimo más maldición igual a pobreza extrema. Si se dan cuenta, no aparece aquí ninguna ecuación donde tengamos presente a los flojos o a los ociosos, porque todas las escrituras que nos hablan de flojos, ociosos e ignorantes son escrituras que hacen referencia a la pobreza. Así que aquí no hay nada que sumar, no hay nada que multiplicar. Por el contrario, la ecuación del flojo, del sucio, del ignorante, de aquellas personas que están simplemente perdiendo el tiempo, es una ecuación de resta. Por lo tanto, no aparece en esta tabla. Y finalmente vimos que cuando el cristiano cumple con su diezmo y ofrenda, Dios se compromete a reprender al devorador de su casa. Tus negocios, tu trabajo, tu canasta empezará a prosperar cuando tú cumples con tu diezmo y con tu ofrenda. De otra manera, vimos la pequeña biografía del devorador, que es el que se encarga en sociedad contigo de destruir toda tu economía y evitar que prosperes en tus finanzas. Todo esto es lo que vimos en el tema anterior y en el primer tema de esta serie. Para vincular el tema anterior al de hoy, vamos a analizar nuevamente la tabla de matemática del trabajo. Vamos a colocar una vez más la diapositiva 3, por favor, para darnos cuenta que solo existe una operación, una ecuación de estas 6, que es la que nos interesa a los cristianos, una sola, y es la tercera. Trabajo eficaz más bendición es igual a abundantes riquezas. Esa es la ecuación que estamos pretendiendo. Las otras, si acaso pudieran considerarse buenas, sería la primera, nada más, trabajo eficaz igual a riquezas, pero no nos interesa esa, porque esa ya la han alcanzado infinidad de personas no cristianas. Nosotros como cristianos estamos pretendiendo algo mucho más allá, y es la tercera ecuación. Trabajo eficaz más bendición, abundantes riquezas. No queremos ni estamos intentando destacar la cuestión material únicamente, debido a que
tenemos que reconocer que hay cristianos entre nosotros que llevan una vida económica desahogada, pero estamos haciendo un análisis de lo que está en torno a dicha prosperidad. Por lo tanto, lo que queremos es prosperidad terrenal más la bendición de Dios en nuestra vida. No sin la bendición. Ya hay riquezas en este mundo sin la bendición. Así que, como cristianos, pretendemos ambas cosas. La parte económica más la parte espiritual, que es la bendición. Ya dijimos en el primer tema, y lo repetimos en el segundo, y por tercera vez para que quede bien claro, no estamos pretendiendo en esta serie enfocar el tema hacia lo espiritual. Estamos enfocando todo hacia los bienes materiales y económicos. Por tanto, no vaya a confundir usted la palabra bendición que estamos usando en esta ecuación. No estamos hablando de santidad, no estamos hablando de consagración, no estamos hablando del carácter de la vida cristiana, no estamos hablando de la moralidad cristiana. Aún hablando de bendición, estamos hablando de bendición en temas financieros, porque este es un tema que aborda solamente bienes materiales y económicos. Aunque claro, para muchos no va a ser necesario esta aclaración, ya que es lo que comúnmente están persiguiendo, siempre están persiguiendo el dinero, están pretendiendo la prosperidad terrenal. Pero con todo esto es importante aclararlo. Vamos a enfocarnos entonces en esta ecuación: trabajo eficaz más bendición igual a abundantes riquezas. Vamos a ver la diapositiva siguiente para resaltar este punto. La ecuación es muy sencilla: trabajo eficaz más bendición. Trabajo eficaz. Hay un pequeño problema en esta ecuación. Se dice en algunas operaciones matemáticas que el orden de los factores no altera el producto. Esto se conoce como propiedad conmutativa o conmutatividad. Y las operaciones con esta propiedad son aquellas en las que cuando cambiamos el orden de los términos permanece invariable el resultado. Por ejemplo, en las matemáticas la suma y la multiplicación cumplen con la propiedad conmutativa. Esto es, sin importar cómo acomodemos el orden de los factores, el resultado siempre será exactamente el mismo. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo la propiedad conmutativa está en la suma. Tenemos aquí una operación sencilla que es 5 más 3 igual a 8. Da lo mismo, por cuanto hay conmutatividad en la suma, poner 5 más 3 o poner 3 más 5. Nos va a dar exactamente el mismo resultado. Es el orden de los factores no altera el producto. El resultado va a ser invariable independientemente del orden en que se acomoden en la ecuación los pasos. Tenemos una segunda operación: 3 por 7 igual a 21. Nos da exactamente el mismo resultado, 7 por 3. Por eso es muy sencillo en matemáticas memorizar las tablas. Aún inconscientemente de lo que es la propiedad conmutativa, cualquiera que encuentre el truco sabe que grabándose la tabla del 3 se está grabando la tabla del 7. Y para aquellos que son demasiado inteligentes y dicen algo como esto, bueno, usted puede hacer algo como eso porque lo está haciendo con una cifra, pero hágala con 2.
A ver si resulta exactamente lo mismo. Pues ahí en la tabla van a encontrar también con dos cifras. 25 más 30 igual a 55 y exactamente 30 más 25 igual a 55. O 25 por 6 igual a 150, 6 por 25 igual a 150. Estas operaciones, ¿por qué nos dan el mismo resultado sin importar si invertimos el primer número hacia adelante y el segundo hacia atrás? ¿Por qué razón, hermana Maribel? Porque tienen propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. Y cuando cambiamos el orden de los términos, el resultado permanece invariable. Así que hay ciertas operaciones matemáticas que tienen propiedad conmutativa o tienen conmutatividad. Pero sucede que en la tabla matemática de Dios no encontramos propiedad conmutativa, porque el orden de los factores sí altera el resultado. Si cambiamos los términos en las matemáticas divinas, no vamos a obtener el mismo resultado. Por lo importante ahí es siempre respetar el orden en que Dios coloca su tabla matemática. De forma superficial les presentaré esta operación tal como la enlistamos al principio de nuestro esquema. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Como nosotros lo colocamos o como lo coloqué yo en la tabla al principio fue trabajo eficaz más bendición igual a abundantes riquezas. Esta es la ecuación que apareció en la tabla, la que hemos estado repitiendo y la que ahorita escogimos. Y muchos, por cierto, muchos la tienen así en la práctica. Primero está el trabajo, después está la bendición y al final obtienen las riquezas. Es la forma en que en la práctica diaria tienen esta ecuación. Otros están demasiado graves porque tienen la operación, primero, abundantes riquezas, más trabajo eficaz, y al final de esto quieren obtener la bendición. Algunos así por lo menos tratan de sacar sus cuentas, y aunque son menos, porque no todos tienen abundantes riquezas, a fin de cuentas es como ellos están tratando de obtener la bendición. Pero ninguna de estas dos ecuaciones, ninguna de estas dos operaciones es efectiva. No nos dará el resultado que buscamos. La operación matemática efectiva es la siguiente y está en la diapositiva siguiente. Es bendición más trabajo eficaz igual abundantes riquezas. Esa es la operación efectiva que nos interesa. Caballeros, ¿alguno de ustedes podría decirme por qué ninguna de la anterior es la buena? Caballeros y dama. Una ecuación con propiedad conmutativa. Efectivamente. Lo primero que tiene que aparecer en tu mente en tema de finanzas es la bendición, no el trabajo, mucho menos las riquezas. En tu mente y en tu corazón, tu prioridad debe de ser la bendición. No está mal que quieras trabajar de forma eficaz. De hecho, Dios espera que lo hagas. Dios espera que los cristianos seamos bien hechos en nuestro trabajo, que nos esmeremos por hacer las cosas de una forma profesional. Dios espera que el jefe se sienta orgulloso de ti. Dios espera que tu cliente te felicite por ser una persona bien hecha, bien puntual, bien responsable en tus compromisos. Entonces, no está mal que quieras trabajar de forma eficaz. Dios espera que lo hagas. No está mal que quieras riquezas.
Dios desea dártelas. Lo que está mal es que en tu corazón el trabajo y las riquezas sean lo primero. Lo primero siempre, siempre, siempre debe de ser nuestro Señor. Lo primero siempre debe de ser Dios. Hay muchas escrituras que nos advierten que no debemos de alterar el orden de los factores. Vamos a tomar 3 escrituras. La primera fue la escritura de apertura. Por favor, abran Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11. Proverbios 11 dice en el versículo 28: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. No hay contradicción en las escrituras. Dios no condena al que tiene riquezas. El joven rico de quien se habla en Mateo 19, a quien el Señor Jesucristo le respondió la pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El problema no estaba en sus riquezas, el problema estaba en su confianza en las riquezas. Así que el versículo lo que está condenando es poner en primer lugar la cuenta bancaria, la inversión que tienes en aquella inmobiliaria donde tienes un capital invertido, probablemente el 50, el 80% es la parte de tu ganancia. El problema está en la confianza que pones en la sociedad que haces con algún empresario. El problema está en aquella dependencia de los bienes materiales. Las riquezas no son absolutamente el problema. Como lo dije en el primer estudio, si las riquezas fueran una razón por la cual Dios nos condenara, Salomón, el rey David y el patriarca Job estarían reprobados a los ojos de Dios. Entonces, no hay ningún problema en que las riquezas se presenten en nuestra vida. No hay ningún problema en abrazar las oportunidades para irnos hacia arriba económicamente. El problema es que tu corazón está allí. Ese es el problema. El que confía en las riquezas, dice aquí la Escritura. Proverbios 13, reforcemos esto. Proverbios 13, vamos a tomar ahora el versículo 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Entonces, con este tema, probablemente si sobre ti está la avaricia, si tienes una mentalidad netamente materialista, economista, en el cual siempre estás pensando en cuestiones materiales y dinero, y quizás hasta al escuchar el título de la serie te frotaste las manos y dijiste esto se va a poner bueno, aquí hay una advertencia. Que tú como cristiano, si empiezas a perseguir las riquezas, vas a terminar con los bolsillos vacíos. Hay quienes pretenden ser ricos y se enfocan ¿en qué? En el negocio de su vida, en la inversión de su vida. Quizás llevan años y años planeando la forma de enriquecerse. Bueno, pues estamos hablando de la propiedad conmutativa. El problema no es que quieras ser rico, el problema es que tienes mal acomodados los factores. Eso es lo que queremos, acomodar correctamente los factores. No debes poner por delante tu sueño de riquezas y empezar a perseguir las riquezas y pretender ser rico. Ya lo dijo el pastor, dijo que no me quedara con los brazos cruzados, dijo que abriera 10 cuentas, sacara 20 tarjetas de crédito, invirtiera aquí, me fuera hasta World Trade Center. No. Estamos hablando primero de la operación
matemática correcta. La correcta no es poner por delante el tema de las finanzas, el dinero, las riquezas, las inversiones, las cuentas. No, vamos a poner primero en orden esto. Tercera escritura, vayámonos hasta el capítulo 23 del mismo Proverbios. Proverbios 23 dice en el versículo 5: has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Qué tremendo. Como se dan cuenta, estas tres escrituras dicen que no debemos de querer ser ricos. Debemos de amar la pobreza. Debemos de anhelar vivir pobres, sufriendo, batallando, pidiendo prestado. Eso nos hará más espirituales. Amén. No los puedo ver ni escuchar, pero amén. Todas estas escrituras lo único que están haciendo es advirtiendo. Nos advierten que no alteremos el orden de la ecuación, poniendo por delante las riquezas. Mente y corazón no pueden estar ahí. No persigas las riquezas, ellas corren más rápido que tú, dice Salomón, y quiero que se dé cuenta que el autor que escribió estos versos que estamos leyendo era un experto en finanzas, el hombre más rico que ha existido. Todavía superó los millones de Bill Gates, superó los millones de grandes petroleros, superó los millones de grandes inversionistas en todo el mundo. Creo que Salomón, a quien Dios le dijo que no habría uno más rico que él después de él, en todos los que se sentaran en el trono, nos da estos consejos, hasta el día de hoy siguen vigentes. Y para aquellos que son trabajólicos, también tengo algunas escrituras, porque ya dijimos que son tres elementos los que aparecen en esta tabla, en esta ecuación. ¿Cuáles son esos tres elementos, hermana Maribel? Riquezas, trabajo eficaz, la bendición. Correcto. Abundantes riquezas, bendición, trabajo eficaz, pero ¿en qué orden? Eso es lo que estamos analizando. Bien, vamos para los trabajólicos con algunas escrituras. Eclesiastés capítulo 2. Y tomamos el capítulo 2. Dice allí en el versículo 11: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Dios mío, qué declaración tan confusa. Qué declaración tan confusa. Años y años y años y años y años de trabajo para construir un hipódromo, para construir un bosque propio, para traer animales de las especies más exóticas de todo el mundo, para traer madera de Sidón, donde se tallaba la mejor madera del mundo en aquella época, para construir su palacio, su casa, el templo. Y después de ver todas estas obras, después de ver todas sus construcciones, todo su trabajo se reduce a la palabra: todo es vanidad. ¿Qué es lo que pretendes decir, Salomón? Ya me confundiste. Trabajar tanto para después sentir una aflicción en tu corazón y decir: me aflijo, todo esto es en vano. Esta declaración tiene mucho que ver con lo que estamos analizando ahorita.
No creo poder imaginarme las obras que hizo Salomón, pero podría darme una idea. Aquí en México tenemos una obra arquitectónica que se hizo muy famosa, más por la manera ilícita en que se construyó, pero no le resta a este punto la belleza. Se conoce curiosamente como el Partenón. La construyó un jefe de agentes de policía y tránsito aquí en México, llamado el Negro Durazo. Una obra arquitectónica increíble. Eso podría darnos una idea de lo que hizo Salomón en aquellos años, pues todo su trabajo lo está reduciendo a vanidad. Y quiero decirte que estamos hablando de trabajo eficaz. Pero ahí no termina el análisis de Salomón sobre el trabajo. Repito, esto es para los trabajólicos. Veamos ahí mismo en el capítulo 2, pero ahora en el versículo 18 y 19. Dice en el 18 y 19, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol y en el que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Aflicción tras aflicción. Imagínate, de todo lo que hayas construido en esta vida, que llegue una persona a derrochar todo tu dinero, a malgastarlo y que tus hijos se queden en la calle, como le ha pasado a infinidad de familias, al momento en que se empiezan a pelear las herencias. Se pelean casas, negocios, vehículos. Ahorita tengo un caso muy curioso de una empresa de transportes públicos que me llegó hace como 2 meses y está en debate. El dueño, el empresario, falleció, no repentinamente, pero de alguna manera no hubo tiempo de dejar muchas cosas en orden. El juicio ahorita ha durado alrededor de unos 4 años y todavía no se resuelve, y esto es lo que dice Salomón: trabajar y trabajar, ¿para qué? Para que cuando yo muera no sepa quién se va a quedar con todo eso. Y no sé si lo van a usar para bien, no sé si lo van a usar para mal, porque desconozco si sea sabio o necio el que se quede con todo mi trabajo. Y nuevamente Salomón se lleva las manos a los cabellos y se los jala y dice: esto también es vanidad. Continuamos rematando al pobre Salomón. Capítulo 4, dice en el versículo 6: más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Si traducimos este proverbio de Salomón, significa que es mucho mejor que tengas menos dinero, menos propiedades, pero puedas dormir todos los días, y no que tengas el doble o el triple de lo que tienes y padezcas de insomnio, tengas crisis nerviosas, tengas depresión y en algunos casos hasta desarrolles enfermedades por estar preocupado por las cuentas, el dinero, las deudas, los salarios, la materia prima. Dice Salomón, y él ya lo pasó, él ya lo vivió. Así que más vale un puño con descanso. Trabaja, sí, pero descansa, dice Salomón. Y no te hagas de tantas riquezas. Y a lo mejor alguien dice, pues, por fin. Tranquilo, tranquilo, no te esponjes, todavía no termina el tema. Vayamos a una escritura más, capítulo 5 de Eclesiastés, versículo 15 y 16. Esto también está tremendo. Dice 5:15: como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino,
y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Pareciera que Salomón se contradice él mismo. No. Salomón está haciendo un contraste, el cual ahorita vamos a acomodar en la medida que seguimos avanzando en este tema, pero está haciendo un contraste y hace una reflexión entre la conclusión del trabajo, cuando terminó nuestro trabajo aquí en esta vida, cuando cesa el trabajo, cuando termina tu tiempo de vida en esta tierra. Salomón dice, de todo lo que acumulaste, ¿qué te vas a llevar? ¿Qué es lo que te vas a llevar? Dice, nada, porque así como llegaste al mundo, llegaste desnudo, así te vas. Claro que en el ataúd tenemos la costumbre de vestir a la persona, pero sabemos que aún la ropa se queda aquí, porque el cuerpo se descompone, se pudre, se agusana, la prenda se queda ahí, el anillo hermoso que le ponen al cadáver, todo se queda aquí. Y dice, también esto es aflicción. ¿Trabajar para qué? Para que absolutamente nada de lo que hice en esta vida cruce de aquel lado. Ninguna de estas escrituras está desameritando o nos desalienta a trabajar con eficacia o a buscar riquezas, sino reprueban el orden de la búsqueda de ellas. Repito, reprueban el orden de la búsqueda de ellas. Primero tenemos que obtener la bendición. La bendición divina, primero la obtienes si le das el primer lugar a Dios, si obedeces sus leyes. La bendición divina la obtienes si le das el primer lugar a Dios. Si tenemos hermanos que ya a lo largo de los años han sido eficaces en su trabajo, probablemente hasta reconocidos, buenos en su campo, muy bien, eso se debe de conservar, eso merece reconocimiento, felicitaciones, quizás aplausos. Si tenemos hermanos que en su economía han obtenido riquezas, también eso está muy bien, eso es bueno. Y si tenemos hermanos que por el contrario ni realizan un trabajo eficaz, ni tampoco tienen riquezas, a ambos les va a ayudar a acomodar esta ecuación en su vida. Primero es la bendición de Dios, primero es obtener la bendición. A esto le sumas el trabajo eficaz y el resultado es abundantes riquezas. Muy bien, veamos algunas de las escrituras que la mayoría de los cristianos alguna vez las hemos escuchado. Se predican con mucha frecuencia en nuestras iglesias, también se citan con mucha frecuencia. Vamos a tomarlas. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice nuestro Señor Jesucristo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Veamos qué tan agudo tienen el discernimiento, porque hasta ahorita hemos estado leyendo escrituras que pareciera que nos dicen que las riquezas no debemos de buscarlas, no debemos de intentar alcanzar ser ricos, y también tenemos escrituras donde nos dice que
¿qué sentido tendría trabajar y acumular muchos bienes y a fin de cuentas otro se va a quedar con esos bienes o no me voy a llevar nada de esta vida? ¿Qué es lo que nos pretenden decir todas estas escrituras? ¿Qué es lo que debemos concluir de todas ellas? Aquí nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo: ninguno puede servir a dos señores, porque si uno aborrece a uno, va a amar al otro, o si uno ama a uno, va a aborrecer al otro. Entonces confronta a nuestro Señor a las riquezas frente a Dios. Pareciera que Dios está diciendo: no tienes por qué tener riquezas, sirve a Dios y punto. Pero eso no es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Él lo va a detallar con las siguientes palabras a partir del versículo 25. Veamos qué es lo que Jesús nos está pretendiendo decir en cuanto a riquezas y Dios. Dice verso 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. La palabra clave para que nosotros podamos tener el balance adecuado, el equilibrio, ese centro que necesitamos tener sobre este tema. La palabra clave en esta enseñanza es el afán. Es lo que está diciendo Jesús. Está diciendo, no puedes vivir afanado por hacerte rico. No puedes vivir afanado, preocupado por pensar en la ropa, por pensar en la comida. No puedes estar teniendo en tu mente de manera constante las cuestiones de comida, ropa, y allí agrégale los otros afanes de esta vida, que es la vivienda, los vehículos, los negocios, etc. La palabra clave es afán, afán sobre las riquezas. Entonces, aquí una vez más Jesús vuelve a poner en orden la ecuación matemática. Primero es la bendición. Busca primeramente el reino de Dios. Eso es la primera parte de la ecuación. Busca primeramente el reino de Dios. Obedece sus leyes. Cumple con tu diezmo. Cumple con tu ofrenda. Cumple con ayudar al necesitado. Preocúpate por la viuda, por el pobre. Si alguien te pide prestado, dice Mateo 6, no se lo rehuses. Busca primeramente el reino de Dios. Allí está la primera parte de la ecuación, la bendición.
primeramente, esa palabra ahí está resaltada con fluorescente. Busca primeramente el reino de Dios. ¿A esto qué le vamos a sumar a la ecuación? Trabajo eficaz. No se va a quedar solamente en obedecer las leyes divinas. Hay que sumar trabajo eficaz. Pero quedémonos tantito allí en primeramente el reino de Dios. Reforcemos esto con Proverbios capítulo 3. Proverbios 3, versículo 9. Dice el Señor en el verso 9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán con mosto. Una vez más, la palabra primer lugar implícita en la palabra primicias. Entonces, una vez que entendemos esta ecuación matemática, vamos a colocar la mente y el corazón en esa primera parte de lo que pretendemos obtener el resultado final, que son las riquezas abundantes. Primero es el reino de Dios, darle las primicias a Dios, esto es lo primero de nuestros frutos. Si esto lo contemplamos en combinación con todos los versículos que hemos leído, va a ser muy sencillo llegar al final a las riquezas abundantes, porque todo esto ya está fundamentado en las 5 declaraciones primeras, que son las que sostienen toda premisa que nos habla de las finanzas. Entonces no va a ser nada complicado. Y me gustaría que a todo esto le agreguemos la siguiente pregunta, porque sé que para aquellos que por mucho tiempo no han podido salir adelante en sus finanzas, vienen preguntas que pudieran en determinado momento complicarnos hacia dónde vamos a empezar a movernos. ¿Qué de aquellas personas que tienen abundantes riquezas y no siguieron esta operación matemática divina? Porque no podemos negar que existen muchas personas que son ricos o extremadamente ricos, pero no en base a la operación matemática que estamos tratando de resaltar. Algunos de ellos pudieran ser hasta blasfemos, pudieran ser enemigos del cristianismo y sin embargo están en una posición económica bastante desahogada, grandes inversionistas. Este tipo de personas llegaron a las riquezas, pero no por medio de esta ecuación. Por el contrario, sacaron a Dios de la ecuación y le dieron el primer lugar a las riquezas, el primer lugar al trabajo, y algunos de ellos incluso han escrito libros de cómo ser ricos o cómo obtener riquezas en esta tierra. ¿Has visto alguno de ellos? Ahorita hay mucho libro de cómo prosperar en los negocios, cómo alcanzar las riquezas, etcétera. Y bueno, son escritos por estos hombres que están en esa posición. Yo tengo uno de estos libros, nada más que no recuerdo el título, escrito por Carlos Slim, que es el hombre más rico aquí en México. Entonces, la pregunta es, ya se nos dijo la ecuación, pero ¿cómo es posible que exista en la actualidad hombres que llegaron a las riquezas sin seguir esta operación matemática? Bueno, la respuesta es demasiado evidente. Bueno, evidente para aquel que va siguiendo de cerca lo que estamos pretendiendo. Tan evidente que alguno de estos dos jóvenes ya sabe cuál es la respuesta. Adelante. Tal vez porque no solo Dios da riqueza.
Aquí hay una respuesta que nos acerca mucho a la respuesta correcta. Efectivamente, nos dice nuestro hermano Joel, no solo Dios da riquezas, sino Satanás también da riquezas, y estas personas que le dieron el primer lugar al trabajo, el primer lugar a su dinero, que su Dios es el dinero, estas personas efectivamente llegaron a las riquezas no por medio de la ecuación divina, llegaron a las riquezas por otro medio, pero al final sabemos que terminarán en el infierno. Mientras que la operación matemática que estamos estudiando, la que queremos adoptar en nuestras finanzas, es llegar al final, después de bendición, más trabajo, poder tener un buen carro, poder tener una bonita casa, poder vestir bien, poder alimentar bien a nuestros hijos, poder hasta cumplir nuestros antojos, darnos ese gusto de comprar cosas que a nosotros nos satisfacen, como podría ser algún aparato electrónico, podría ser algún instrumento, si eres deportista, etcétera. Llegar a esa posición de obtener una vida desahogada, pero sin perder la vida eterna. Sin perder la vida eterna. Nosotros queremos seguir esta ecuación porque al final de la ecuación son riquezas abundantes con la vida eterna. Satanás te ofrece riquezas abundantes, pero junto con el infierno. Así que si solamente se tratara de riquezas, como ya lo dije, pues hay muchos libros. Libros en donde no se toma en cuenta a Dios. Libros en donde Dios no aparece en absoluto. Pero nosotros estamos siguiendo la ecuación divina porque sí es posible vivir una vida totalmente desahogada en lo económico y al final alcanzar la vida eterna. Así que si tú tenías la idea de que para ir al cielo tenías que estar echado a la puerta de tu vecino y que los perros te estén lamiendo las llagas y comiéndote las migajas que caen de las conchas, pues tienes un concepto equivocado de la vida eterna. ¿Sí? Para que te quites de la cabeza eso y te des cuenta que hay manera de obtener riquezas con vida eterna. Porque si el diablo te ofrece riquezas, créemele que te las va a ofrecer por muchos medios. Hay tantos jóvenes que se han involucrado lamentablemente en la venta de los narcóticos. La venta del polvo, la venta de la piedra, la cocaína. Todo esto es porque esa empresa es muy fuerte, deja ingresos muy fuertes, la venta de droga. Pero aunque sí llegan a ser ricos, obtener riquezas, llegan a construir imperios, como en su tiempo lo hizo el Chapo Guzmán, como lo hizo en su tiempo Pablo Escobar. ¿Cuál fue el final de ellos? ¿Y cuál es el destino de ellos después de esta vida? No así en el caso de Salomón. No así en el caso de Job, no así en el caso del rey David, no así en el caso del rey Ezequías. Todos ellos obtuvieron riquezas y ahorita ellos están en la vida eterna. Entonces concluimos con esta escritura. Abran Proverbios capítulo 10, versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y está hablando riquezas materiales. Es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. Cuando Dios te enriquece, no va a añadir a tus riquezas penas, como aquel que se enriquece robándole a otros, extorsionándole a otros, engañándolos, después de que engaña, después de que pide prestado y no paga, después de que falsifica documentos,
el pobre está afligido. ¿Por qué? Porque lo andan buscando. ¿Cuántas ejecuciones existen hoy en la actualidad publicadas en las noticias por ajuste de cuentas? Entonces, es diferente la bendición de Jehová, porque Él te va a hacer rico, pero no va a añadir junto con las riquezas que Él te va a dar penas, tristeza, dolor, preocupación, depresión, etc. Te va a dar riquezas y vas a tener la bendición. Por eso la operación matemática debe de ser intacta. Recuerda, tiene una propiedad conmutativa, no la puedes cambiar. Primero es bendición, después trabajo eficaz, y al final vas a obtener riquezas sin aflicción. Hasta aquí el tema de hoy. Antes de orar, veamos si tenemos preguntas. Tenemos preguntas. Si se vive en un país como en Argentina, que la inflación le gana al sueldo, las posibilidades para poder salir adelante es hacer horas extras. ¿Eso está mal? No lo está, y le diría a nuestro hermano argentino que el fundamento de las finanzas terrenales es diferente a las finanzas celestiales. Sería la clave para que comprenda mi hermano que ningún país, ninguna crisis, ningún virus en pandemia puede detener la bendición divina. Si analizamos las finanzas desde nuestra perspectiva terrenal, vamos a encontrar infinidad de obstáculos. Vamos a encontrar obstáculos en el salario, en los estudios, la zona donde vivo, la devaluación, el valor de la moneda en mi país, etc. En finanzas terrenas vamos a encontrar muchos obstáculos, pero no en finanzas celestiales. No hay lindero en la bendición celestial económica. Recuerden, no estoy hablando de bendición espiritual. Dios no le limita para enriquecerte el país donde tú vivas, la situación en la que se encuentre tu país, el coronavirus. Dios no lo detiene absolutamente nada. Por tanto, si tú te apegas fielmente a esta operación matemática, bendición más trabajo eficaz, la bendición trasciende fronteras. Te va a alcanzar, estés donde estés y en la situación en que se encuentra el mundo. De parte del hermano Rubén Sánchez, si se cumple con ofrendar, diezmar, ayudar al prójimo, visitar a las viudas, etc., y la persona hace lo que tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda, la bendición se acorta. Y bueno, sería, y la persona no hace. ¿Y la persona no hace? Sí, refiriéndose a si no se queda estas obras en oculto, si no se hacen con humildad, ¿se anula la bendición? No creo que la bendición se anule, pero yo creo que una recompensa celestial te será privada. Porque la razón por la cual Jesús dijo que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, es porque Él quiere recompensarte en público. Entonces ahora está hablando de un reconocimiento de tu labor de ayudar a los demás, pero públicamente. Sin embargo, si lo haces de manera visible, si todos están viendo lo que tú estás haciendo por los demás, sí, la bendición no se detiene, pero sí se detiene la recompensa. Entonces tú ya te adelantaste a tu recompensa. ¿Cuál es la recompensa que obtuviste en ese momento? La gloria de los hombres. Los hombres te van a aplaudir, te van a felicitar. ¡Ah, qué buena persona eres! Tú realmente eres un verdadero cristiano. Entonces tu recompensa ya no será en público, ya la obtuviste por tu parte cuando el Padre quería recompensarte en público. Pero la bendición no se va a perder. Son todas las preguntas. Muy bien, pues, amados hermanos, ahorita en la oración que va a dirigir el ministro Adán, vamos a pedirle a nuestro Señor que esta serie se pueda aprovechar de la mejor forma, ya que hay muchas familias, por lo menos en mi iglesia, padeciendo necesidad. Y no tienen por qué. No tienen por qué estar batallando en traer
zapatitos rotos, no tienen por qué estar batallando y no tener o no ajustar el pago de la renta, no tienen por qué estar quedándose con ganas de comprarse algo. Dios quiere bendecirlos económicamente, pero todo va a depender de que ustedes lleven a cabo. Hasta donde vamos en el tercer tema ya podrían tener un avance considerable en su economía, siempre y cuando lo hagamos a la forma de Dios. Así que, hermanos, les exhorto y le dejo lugar al ministro Adán. Que Dios les bendiga.